Ya no sirves para nada, mamá. Te vas a matar en ese carro viejo. Esas palabras todavía me zumban en los oídos mientras estoy aquí, sola en mi cocina, con el palo de la escoba temblando entre mis manos sudadas. Las llaves de mi carro cuelgan de un gancho a 2 metros de altura, balanceándose como si se burlaran de mí. Mi hijo Beto las puso ahí esta mañana. Él sabe perfectamente que yo no puedo levantar los brazos por encima de la cabeza. Me lo dijo el doctor hace 3 años. Bursitis en ambos hombros. Cada vez que intento alzar el brazo, es como si alguien me clavara un tenedor caliente en la articulación. Pero aquí estoy, a mis 71 años, sudando como si estuviera en un temazcal, tratando de alcanzar mis propias llaves con una escoba de plástico barata que se dobla cada vez que la empujo hacia arriba. El sudor me escurre por las sienes y se me mete en los ojos. Me arden. Todo me arde. El hombro, el orgullo, el corazón. La escoba golpea el llavero. Las llaves se mecen, giran, y por un segundo creo que van a caer. Pero no, se quedan ahí arriba, colgando del gancho donde mi esposo Ramiro guardaba sus herramientas. El mismo gancho donde él ponía su taladro, su martillo, las cosas que usaba para arreglar esta casa que construimos juntos, ladrillo por ladrillo. Ramiro murió hace 3 años. El cáncer se lo llevó en 6 meses, tan rápido que apenas tuve tiempo de despedirme. Lo último que me dijo, acostado en esa cama de hospital que olía a cloro y a tristeza, fue: «Cuida el carrito, vieja. Ese Tsuru todavía tiene cuerda para rato, igual que tú». El Tsuru. Nuestro Nissan Tsuru, modelo 98, color verde botella, con el asiento del copiloto hundido de tanto que Ramiro se sentó ahí fumando su Ralex sin filtro. Ese carro huele a tabaco viejo, a cuero gastado. A los domingos que íbamos al mercado de la Merced a comprar chiles secos y flores para el altar de los muertos. Huele a mi esposo. Es lo único que me queda de él que todavía funciona, que todavía me lleva así a lugares, que todavía me hace sentir que no estoy completamente sola en este mundo. Y ahora mi hijo me lo quiere quitar. La escoba resbala de mis manos. Cae al piso con un ruido seco que retumba en la cocina vacía. Yo también caigo. No me desmayo ni nada dramático de esas películas que pasan en la tarde. Simplemente mis rodillas deciden que ya no quieren cargarme más. Me siento en el piso frío de loseta, recargada contra el mueble de la estufa, mirando hacia arriba donde las llaves siguen colgando, inalcanzables. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Cuéntenme de dónde son. Porque esta historia que les voy a contar no es solo mía. Es de todas las que alguna vez nos hemos sentido como un mueble viejo que estorba en la sala moderna de nuestros hijos. Me llamo Gloria. Gloria Mendoza, viuda de Ramírez. Tengo 71 años, 2 hijos, 4 nietos, y hasta esta mañana tenía un carro. Ahora solo tengo las llaves colgadas a 2 metros de altura y un nudo en la garganta que no me deja ni tragar saliva. Todo empezó temprano, cuando el sol apenas se asomaba por la ventana de mi recámara. Yo estaba en la cocina, desayunando tranquila como todos los días. Me había preparado unos huevos revueltos con jitomate y cebolla, calientitos, con sus tortillas recién hechas del molino de la esquina. Tenía mi cafecito de olla con canela humeando en la taza que me regaló mi nieta Lupita. Esa que dice «la mejor abuela del mundo», con letras rosas ya medio borradas de tanto lavarla. Escuché el motor de un carro estacionarse afuera. Pensé que era el vecino Don Chuy, que siempre llega temprano de su turno de velador. Pero no,
Reconocí el ronroneo fino de esa camioneta cara que mi hijo Beto se compró el año pasado. Una de esas Suburban negras con vidrios polarizados que parecen de narco, pero que él dice que son para dar buena imagen a los clientes. Beto tiene 47 años. Es mi primogénito, el que nació cuando yo tenía 24. Y Ramiro apenas estaba empezando con su taller de hojalatería. Le pusimos Roberto de nombre oficial, pero desde chiquito le decíamos Beto. Era un niño risueño, de esos que te abrazan las piernas cuando llegas del trabajo y no te sueltan hasta que les das un beso en la frente. No sé en qué momento ese niño se convirtió en el hombre que entró a mi cocina esta mañana sin tocar la puerta, sin decir buenos días, sin siquiera mirarme a los ojos. Venía con su esposa Marisol. Ella es de esas mujeres que siempre huelen a perfume caro y que miran a la gente como si les debieran dinero. Se casaron hace 15 años y desde entonces yo he sido la suegra que estorba, la vieja anticuada que no entiende el mundo moderno, la que hay que aguantar porque cuida a los nietos gratis y presta dinero sin cobrar intereses. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Beto mientras Marisol se quedaba parada en la puerta de la cocina con los brazos cruzados, como vigilando que yo no fuera a escapar. Dejé el tenedor sobre el plato. El huevo se me enfrió de golpe, igual que el estómago. Cuando un hijo te dice «tenemos que hablar» con esa voz de gerente de banco, sabes que no son buenas noticias. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Están bien los niños? Los niños están perfectos, interrumpió Marisol con ese tono agudo que me taladra los oídos. El problema eres tú, suegra. Beto le lanzó una mirada que pretendía ser de reproche, pero que en realidad era de complicidad. Como cuando eran novios y ella le decía cosas feas de mí pensando que yo no escuchaba. Lo que Marisol quiere decir, continuó Beto acercándose a la mesa, es que estamos preocupados por ti. Por tu seguridad. ¿Mi seguridad? Mamá, ya estás grande. Tienes problemas de los hombros, de la vista, de la presión. No puedes seguir manejando ese carro viejo. Es un peligro para ti y para los demás. Me quedé helada. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría en la espalda. Mi carro. Mitsuru. El último pedazo de Ramiro que me quedaba vivo. Mi carro funciona perfectamente, dije tratando de mantener la voz firme. Tu padre lo cuidaba como si fuera un hijo. Le hacía su servicio cada 6 meses, le cambiaba el aceite, lo llevabas a verificar sin falta. Ese carro va a durar más que yo. Precisamente, mamá. Ese carro tiene 27 años. Es una chatarra con ruedas. No tiene bolsas de aire. No tiene frenos ABS, no tiene nada de lo que tienen los carros modernos. Si te chocas, te mueres. Llevo 27 años manejándolo sin chocarme. Porque antes estabas bien, intervino Marisol. Pero ahora ya no ves bien, suegra. El otro día casi te pasas el alto de la esquina. Mi comadre Lupita te vio y me contó. Eso era mentira. Yo no me pasé ningún alto. El semáforo estaba en verde. Pero Marisol y su comadre chismosa siempre han inventado cosas para hacerme quedar mal. Quise defenderme, pero Beto ya estaba caminando hacia donde colgaban mis llaves, en el llavero de madera junto a la puerta de la cocina. «Dame las llaves, mamá». No fue una pregunta, fue una orden, como las que le daba a sus empleados en esa empresa de bienes raíces, que según él, lo iba a hacer millonario, pero que nomás lo tiene endeudado hasta el cuello. No.
La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Me sorprendí a mí misma. Yo nunca le decía que no a Beto. Nunca le negaba nada. Cuando me pidió prestado para abrir su restaurante de mariscos que quebró a los 8 meses, le di mis ahorros. Cuando necesitó un aval para la camioneta que luego le embargaron, firmé sin leer los papeles. Cuando Marisol necesitaba descansar de los niños, yo los cuidaba semanas enteras sin cobrar un centavo. Pero esto era diferente. Esto era mi carro. Esto era Ramiro. ¿Cómo que no? Beto me miró con esa expresión de incredulidad que ponen los hombres cuando una mujer se atreve a contradecirlos. Que no te voy a dar las llaves. El carro es mío, y yo decido cuándo lo manejo y cuándo no. Marisol soltó una risita burlona. Ay, suegra, no se ponga dramática. Es por su bien. Imagínese si atropellas a alguien. Va a terminar en la cárcel y nosotros vamos a tener que andar sacándola. Yo nunca he atropellado a nadie. Todavía, dijo ella levantando una ceja perfectamente depilada. Beto se acercó más. Olía esa colonia cara que usa, una que huele como a madera y a dinero. Un olor que siempre me ha parecido artificial, muy diferente al olor a tabaco y aceite de motor que tenía su padre. Mamá, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que es lo mejor para todos. Extendió la mano hacia el llavero. Yo me levanté de la silla tan rápido como mis rodillas viejas me lo permitieron. Pero él fue más rápido. Sus dedos se cerraron sobre las llaves antes de que yo pudiera alcanzarlas. ¡Beto, no! Ya, mamá, ya estuvo bueno de berrinches. Y entonces hizo algo que me partió el alma. Caminó hacia la pared del fondo de la cocina, donde está el gancho alto. Ese donde Ramiro guardaba sus herramientas pesadas para que los niños no las alcanzaran cuando eran chiquitos. Beto alzó el brazo y colgó las llaves en ese gancho, a 2 metros de altura, donde él sabía perfectamente que yo no podía alcanzarlas. Ahí se quedan hasta que entres en razón. Lo miré. Busqué en sus ojos algún rastro del niño que fue, del muchachito que me traía flores del jardín del vecino, y me decía que yo era la mamá más bonita del mundo. No encontré nada. Solo vi a un hombre de 47 años con traje gris y corbata roja, mirándome como si yo fuera un problema que hay que resolver, un obstáculo que hay que quitar del camino. Beto, yo no puedo alcanzar ese gancho. Tú lo sabes. El doctor me dijo que no puedo levantar los brazos. Pues entonces no las vas a necesitar, ¿verdad? Marisol soltó otra de sus risitas. Es por su propio bien, suegra. Ya verá que luego nos lo va a agradecer. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Beto se detuvo un momento, sin voltear a verme. Te vamos a llevar al súper los sábados y al doctor cuando tengas cita. No necesitas el carro para nada más. Ya estás grande para andar de arriba para abajo. Pero, Beto, ya no sirves para nada, mamá. Te vas a matar en ese carro viejo. Es por tu bien. Y se fueron. Escuché el motor de la Suburban encenderse y alejarse. El silencio que quedó en la cocina fue más pesado que el plomo. Me quedé parada ahí, con el cuchillo de la mantequilla todavía en la mano, mirando el pan a medio untar que se enfriaba en mi plato. Ya no sirves para nada. Esas palabras se me clavaron como agujas debajo de las uñas. Me senté de nuevo, pero ya no pude comer. El café se enfrió. Los huevos se cuajaron feos en el plato, y yo me quedé ahí,
mirando las llaves que colgaban del gancho como una burla, como un castigo, como una sentencia. Mi esposo Ramiro y yo nos conocimos en un baile de pueblo en 1975. Yo tenía 22 años y trabajaba en una maquiladora de ropa en la colonia Doctores. Él tenía 25 y acababa de abrir su taller de hojalatería en un local diminuto que le rentaba su tío. Me sacó a bailar una cumbia de la Sonora Santanera y desde ese momento supe que era el hombre de mi vida. Nos casamos un año después, en una boda sencilla en la iglesia de la Candelaria. Mi vestido era prestado de una prima. Los arreglos de flores los hizo mi mamá con bugambilias del jardín, y la comida la preparamos entre todas las tías. Don Chencho, el del puesto de carnitas de la esquina, nos regaló 2 kilos de su mejor carne porque decía que éramos la pareja más enamorada que había visto en su vida. La abuela de Ramiro nos dio su bendición con agua bendita que había traído del santuario de Chalma, y mi tía Refugio lloró tanto durante la ceremonia que tuvieron que prestarle 3 pañuelos. No teníamos dinero, pero teníamos amor del bueno, de ese que no se acaba con los años, sino que se va haciendo más fuerte como el buen mezcal. Teníamos sueños y ganas de trabajar, que es lo único que necesita uno cuando está joven y enamorado. Ramiro me prometió que algún día tendríamos nuestra propia casa, con un jardín donde yo pudiera sembrar mis plantas de hierbabuena y epazote. Yo le prometí que lo amaría hasta que Dios nos separara. Los 2 cumplimos. Beto nació en 1978. Fue un parto difícil. Estuve en labor 18 horas y al final tuvieron que hacerme cesárea porque el chamaco venía de nalgas. Cuando me lo pusieron en los brazos por primera vez, con su carita arrugada y sus manitas apretadas en puños, sentí que el corazón se me salía del pecho. Era perfecto. Era mío. Era nuestro. Lo crié con todo el amor que tenía. Le di de comer en la boca hasta los 3 años. Le canté canciones de cuna todas las noches. Le curé las rodillas raspadas cuando se caía de la bicicleta. Le ayudé con las tareas de matemáticas, aunque yo apenas había terminado la secundaria. Cuando tuvo sarampión, dormí sentada junto a su cama durante una semana entera, poniéndole compresas frías en la frente y rezando para que no le quedaran marcas. Recuerdo una vez que Beto tenía como 6 años y se perdió en el mercado de la Merced. Yo me volví loca buscándolo entre los puestos de chiles y verduras, gritando su nombre hasta que me quedé ronca. Lo encontré media hora después, sentado junto a un puesto de dulces, llorando desconsolado porque pensaba que yo lo había abandonado. Lo abracé tan fuerte que casi lo asfixió. «Nunca te voy a dejar, mi niño», le prometí. «Nunca, nunca, nunca». Y lo cumplí. Lo que no sabía es que él sí me iba a dejar a mí. Cuando cumplió 15 años, Beto empezó a cambiar. Ya no quería que lo abrazara frente a sus amigos. Ya no me contaba sus cosas. Ya no me pedía consejos. «Son cosas de adolescente», me decía Ramiro cuando yo me quejaba. «Ya se le va a pasar». Pero no se le pasó. Beto fue creciendo, y la distancia entre nosotros fue creciendo también, como una grieta en la pared que empieza chiquita y termina partiendo toda la casa. Ramiro trabajaba de sol a sol en su taller. Llegaba a la casa oliendo a pintura automotriz y a sudor, con las manos manchadas de grasa que nunca se le quitaba por completo, aunque se las tallara con piedra pómez. Pero siempre tenía tiempo para su hijo. Le enseñó a Teta Shaoe a andar en bicicleta. Le armó un carrito de madera con ruedas de carreola. Le llevaba al estadio a ver los partidos del Cruz Azul, aunque a mí me parecía un desperdicio de dinero.
En 1998, cuando Beto se graduó de preparatoria, decidimos hacer una fiesta grande. Era el primero de la familia en terminar la prepa. La mayoría de mis hermanos apenas habían llegado a tercero de primaria, antes de tener que trabajar. Que mi hijo tuviera su certificado de bachillerato era un orgullo que me hinchaba el pecho cada vez que lo pensaba. Invitamos a toda la familia, a los vecinos, a los clientes del taller de Ramiro. Mi comadre Esperanza hizo 3 ollas de mole negro. Yo preparé el arroz rojo y los frijoles, y entre las tías juntamos suficientes tamales para alimentar a un ejército. Rentamos una carpa de lona porque no cabíamos todos en el patio, y contratamos a un trío que tocaba boleros y cumbias hasta que los vecinos empezaban a quejarse. Beto estaba tan guapo ese día, con su traje azul marino que le quedaba un poco grande de los hombros, porque lo compramos pensando en que todavía iba a crecer. Bailó conmigo el vals, torpe como era para el baile, pisándome los pies cada 2 por 3. Pero yo no sentí ningún pisotón. Solo sentí orgullo, amor, esperanza en el futuro que se abría frente a mi hijo. Ramiro llegó una tarde con una sorpresa. Se estacionó frente a la casa tocando el claxon como loco. Yo salí corriendo pensando que le había pasado algo, y ahí lo vi, sentado al volante de un Nissan Tsuru verde botella, nuevecito, reluciente, con un moño rojo en el cofre. «Tiramos la casa por la ventana, vieja», me gritó con esa sonrisa de niño travieso que nunca perdió. Fiesta de graduación y carro nuevo en el mismo mes. ¡Que Dios nos agarre confesados! Me subí al asiento del copiloto y aspiré ese olor a carro nuevo, que es como una promesa de aventuras. Los asientos de vinil todavía tenían ese plástico protector que cruje cuando te sientas. El tablero brillaba sin una mota de polvo. Los tapetes estaban limpios como recién salidos de la fábrica. Ramiro encendió el motor y me llevó a dar la vuelta por toda la colonia, saludando a los vecinos por la ventana, tocando el claxon en cada esquina, riéndonos como adolescentes. «¿De dónde sacaste el dinero, viejo?», le pregunté entre risas. «Vendí el torno viejo del taller y junté mis ahorros de 3 años», me confesó con una sonrisa orgullosa. «No le vayas a decir a nadie, pero también empeñé la cadena de oro que me dejó mi padre. Ya la voy a recuperar cuando caiga un trabajo grande». Nunca recuperó esa cadena. El trabajo grande nunca llegó, y los gastos de la casa siempre fueron primero. Pero a Ramiro no le importó. Él decía que el carro valía más que cualquier joya, porque el carro nos llevabas a trabajar, a pasear, a vivir. «La cadena solo se ve bonita en el cuello», decía. «El carro nos da libertad». Ese carro nos acompañó a todas partes durante 25 años. En él llevamos a Beto a su primer día de universidad. En él fuimos a Acapulco de luna de miel tardía, cuando cumplimos 25 años de casados. Ramiro me llevó a ver el mar por primera vez. Yo tenía 47 años y nunca había visto el océano. Me quedé parada en la playa llorando como tonta, mientras las olas me mojaban los pies, y Ramiro me abrazó desde atrás susurrándome que me iba a llevar a ver todos los mares del mundo. No cumplió esa promesa, pero no fue su culpa. La vida a veces tiene otros planes. En el Tsuru llevamos a mis suegros al hospital las veces que les dio el infarto, el derrame, la diabetes descontrolada. En él cargamos los tamales que vendía mi cuñada en diciembre, los muebles cuando nos cambiamos de casa, las despensas del mandado de cada semana. El carro vio nacer a mis nietos. Bueno, no literalmente. Pero los llevamos a todos del hospital a sus casas cuando eran recién nacidos, envueltos en sus cobijitas, dormidos y ajenos al mundo que les esperaba afuera.
Y cuando Ramiro se enfermó, ese carro se convirtió en nuestra ambulancia particular. Lo llevaría a sus quimioterapias los martes y jueves, estacionándome en doble fila en el Hospital General, porque nunca había lugar. Él iba sentado atrás porque el asiento de adelante ya estaba muy hundido y le lastimaba la espalda. Yo manejaba despacio, evitando los baches, rezando en silencio para que el tratamiento funcionara. Los doctores nos habían dado esperanza al principio. «Detectamos el cáncer a tiempo», dijeron. «Con quimioterapia tiene buenas probabilidades». Pero las probabilidades no significan nada cuando te toca estar del lado malo de las estadísticas. El cáncer siguió creciendo, extendiéndose, comiéndose a mi esposo por dentro como una plaga silenciosa. Ramiro nunca se quejó, ni una sola vez. Cuando le daban las náuseas de la quimio, se encerraba en el baño para que yo no lo viera vomitar. Cuando se le empezó a caer el pelo, se rapó la cabeza él mismo para no hacer drama. «Es solo pelo, vieja», me decía. «Ya me crecerá cuando me cure». Los dos sabíamos que probablemente no iba a ser a curarse, pero seguimos fingiendo porque la esperanza es lo último que se pierde, aunque sea una esperanza de mentira. Los últimos días fueron los peores. Ramiro ya no podía levantarse de la cama. Habían traído un tanque de oxígeno a la casa porque ya no alcanzaba ya a respirar bien. Yo dormía en una silla junto a su cama, despertándome cada vez que lo escuchaba toser o quejarse, lista para darle sus medicinas o simplemente para sostenerle la mano. Una noche, 3 días antes de que muriera, Ramiro me pidió que me acostara junto a él. «Tengo frío», me dijo con esa voz ronca que ya no sonaba a él. Me acosté a su lado, con cuidado de no mover los tubos del oxígeno, y lo abracé como lo había abrazado miles de noches durante casi 50 años de matrimonio. «Cuida el carrito, vieja», me susurró en el oído. «Ese Tsuru todavía tiene cuerda para rato». «Igual que tú». «No digas eso, Ramiro. Tú también tienes cuerda». «No, mi amor. Ya me estoy yendo. Lo siento en los huesos. Pero no tengo miedo, ¿sabes? Solo me da tristeza dejarte sola». «No voy a estar sola. Tengo a los hijos, a los nietos». «Cuídate de Beto», me interrumpió, y su voz se puso seria de repente. «Ese muchacho tienes el corazón frío. No sé en qué nos equivocamos con él, pero tiene el corazón frío. No dejes que te quite nada, Gloria. Prométemelo». «Te lo prometo, viejo. Te lo prometo». No funcionó el tratamiento. Ramiro murió un martes de marzo, a las 4:37 de la tarde. Yo estaba sentada junto a su cama, agarrándole la mano que ya estaba fría y gris. Los doctores dijeron que fue tranquilo, que no sufrió al final. Yo no sé si eso es verdad o solo es algo que dicen para que los familiares no se sientan tan mal. Lo que sí sé es que cuando llegué a la casa esa noche, sola por primera vez en 47 años de matrimonio, me senté en el carro y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. El Tsuru olía a él, a tabaco Ralek sin filtro, al jabón Zote con el que se lavaba las manos después del trabajo, a la loción Brut que usaba desde que lo conocí. Me quedé ahí sentada hasta que amaneció, respirando ese olor, sintiendo que mi esposo todavía estaba conmigo de alguna manera. Desde entonces, ese carro es mi refugio. Cuando la tristeza me pesa mucho, cuando la soledad me aprieta el pecho como un cinturón demasiado ajustado, me voy al garaje y me siento en el asiento del conductor. Cierro los ojos y respiro hondo. Y por un momento, solo por un momento,
Siento que Ramiro está ahí conmigo, sentado en el asiento de al lado con su cigarro entre los dedos, mirándome con esos ojos cafés que siempre me hicieron sentir segura. ¿A ustedes también les han quitado su libertad por su propio bien? Es una mentira que duele. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez les han hecho sentir que ya no sirven para nada. Los primeros días sin carro fueron difíciles, pero me las arreglé. Caminé a la tiendita de la esquina para comprar lo básico. El señor Tomás, el dueño, me fiaba cuando no traía suficiente efectivo y me mandaba a su hijo a dejarme las bolsas pesadas en la casa. Los vecinos me preguntaban por qué ya no sacaba el tsuru y yo inventaba excusas. Que estaba en el mecánico, que le faltaba una pieza, que estaba esperando mi cheque de la pensión para arreglarlo. Mentiras. Todas mentiras. La verdad es que me daba vergüenza admitir que mi propio hijo me había quitado las llaves, como si yo fuera una niña chiquita que no sabe lo que le conviene. Beto había prometido llevarme al mercado los sábados. El primer sábado llamó a las 9 de la mañana para cancelar. Que tenía una junta importantísima, que un cliente de Estados Unidos, que negocios que no podían esperar. El segundo sábado llegó 2 horas tarde, de mal humor, apurándome para que comprara rápido porque tenía cosas que hacer. El tercer sábado mandó a Marisol, y ese fue el peor de todos. Marisol manejaba su camioneta con el aire acondicionado, a todo lo que daba. Aunque afuera no hacía tanto calor, llevaba puestos unos lentes de sol enormes que le tapaban media cara y no dejaba de hablar por teléfono con sus amigas, contándoles chismes de gente que yo ni conocía. Cuando llegamos al mercado se negó a bajarse. «Aquí la espero, suegra. Tengo una llamada importante. No se tarde». Tuve que cargar las bolsas yo sola. Naranjas, papas, jitomates, cebolla. No es mucho, pero para mis brazos maltrechos era como cargar piedras. Cuando subí a la camioneta, sudada y adolorida, Marisol hizo una mueca de asco. «Suegra, ese mercado huele horrible. No sé cómo puede comprar ahí». Mejor le digo a Beto que le mande un Uber Eats o algo así. «Las verduras del mercado son más frescas», dije tratando de no sonar ofendida. «Y más baratas». «Sí, pero son tan corrientes», suspiró ella encendiendo el motor. «Yo toda mi despensa la pido por internet. Me llega a la casa sin tener que ver a nadie ni oler nada feo». En el camino de regreso, Marisol revisó mis bolsas con la mirada. «¿Para qué quiere tanta fruta, suegra? Se le va a echar a perder. Vive sola. No necesita comprar tanto». Quise decirle que compraba fruta para los vecinos que venían a visitarme, para la señora Cuca que me trae el pan y se queda a platicar, para el niño de la tienda que me ayuda con las bolsas y siempre le doy una manzana de propina. Pero no dije nada. Marisol no entendería. Para ella, la gente como yo, la gente vieja y sola, no tiene derecho a tener amigos ni a compartir nada. Las semanas fueron pasando y mi mundo se fue encogiendo. Antes, yo iba y venía cuando se me antojaba. Iba a misa de 7 los domingos, al mercado sobre ruedas los miércoles, a visitar a mi comadre Esperanza los viernes por la tarde. Manejaba despacio, sí, con cuidado, respetando los saltos y las señales. Pero iba. Era dueña de mi tiempo, de mi camino, de mis decisiones. Ahora tenía que pedir permiso para todo. Que si necesitaba ir al doctor, tenía que avisar con una semana de anticipación para que Beto pudiera acomodarlo en su agenda. Que si quería ir a la iglesia, tenía que esperar a que alguien tuviera tiempo de llevarme.
Que si Martin enfermaba en la noche, pues a rezar para que se me pasara solo, porque a esas horas nadie iba a venir a buscarme. Un día, Beto apareció en mi casa con una caja de cartón bajo el brazo. Adentro había una cámara de seguridad, de esas que se conectan al internet y que puedes ver desde el teléfono. «Es para tu seguridad, mamá», dijo mientras la instalaba en la esquina de la sala, apuntando hacia la puerta principal. «Así podemos checarte desde la casa y saber que estás bien». «¿Pero mi hijo? Yo no necesito que me estén vigilando». «No es vigilarte, mamá, es cuidarte». «Es muy diferente». Marisol estaba parada en la puerta, revisando su teléfono, sin molestarse en participar en la conversación. Pero cuando Beto terminó de instalar la cámara, ella sacó su celular y enfocó hacia el aparato. «Mira, suegra, así funciona», me dijo mostrándome la pantalla de su teléfono. Ahí estaba yo, mi sala, mi sillón, mi televisión. Todo se veía en tiempo real, con una claridad que me dio escalofríos. Desde aquí podemos ver todo lo que pasa en su casa. Si se cae, si le da un infarto, si entra un ladrón. Es tecnología de punta. ¿Y si quiero privacidad?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Marisol soltó una de sus risitas condescendientes. «Ay, suegra, ¿privacidad para qué? Usted vive sola, no tiene nada que esconder, a menos que tenga un novio por ahí que no nos ha presentado». Se rió de su propio chiste. Beto ni siquiera sonrió, solo revisó la aplicación en su teléfono, asegurándose de que todo funcionara bien, y se fueron sin despedirse. No era diferente. Yo lo sabía, y él lo sabía. Esa cámara era un ojo que me observaba todo el tiempo, que registraba mis movimientos, que le reportabas a Beto cada vez que yo salía al jardín o abría la puerta para recibir visitas. Era una correa invisible, una cerca eléctrica que me convertía en prisionera de mi propia casa. Empecé a moverme con cuidado, consciente siempre de ese ojo negro en la esquina. Cuando hablaba por teléfono con mis amigas, me iba al baño y cerraba la puerta, aunque no sabía si también había micrófonos en algún lado. Cuando lloraba de tristeza o de rabia, me tapaba la cara con un cojín para que no me vieran. Me sentía observada, vigilada, como esos presos de las películas que están en sus celdas con cámaras las 24 horas. Me sentía como un pájaro en jaula. Un pájaro viejo, con las alas cortadas, que solo puede mirar por la ventana cómo el mundo sigue girando afuera, mientras ella se queda atrapada entre 4 paredes. Y lo peor era el carro. Mitsuru seguía estacionado en el garaje, juntando polvo. Lo veía desde la ventana de la cocina mientras lavaba los trastes. Su pintura verde se iba opacando por la falta de uso. Las llantas se iban desinflando poco a poco. El pobre carro se estaba muriendo de tristeza, igual que yo. Una mañana noté algo extraño. El Tsuru estaba estacionado en un ángulo diferente. Las llantas tenían lodo fresco, ese lodo café rojizo que hay en los terrenos baldíos de la colonia de al lado. Alguien lo había movido, alguien lo había manejado. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando, calculando. Beto tiene las llaves que me quitó, colgadas ahora quién sabe dónde, en su casa de fraccionamiento privado. Pero el carro sigue aquí, en mi garaje. ¿Lo está usando? ¿Está manejando el carro de su padre muerto sin mi permiso? La rabia me subió por el pecho como bilis caliente. Ese carro no era suyo. Nunca fue suyo. Ramiro y yo lo compramos con nuestro sudor, con nuestros ahorros, con los sacrificios de años de trabajo duro. Beto no puso ni un peso para comprarlo.
ni un peso para mantenerlo, ni una gota de sudor para cuidarlo. Y ahora lo usaba como si fuera suyo, mientras yo me quedaba encerrada sin poder ir ni a la esquina. Al día siguiente busqué entre las cosas de Ramiro. Mi esposo era un hombre ordenado, meticuloso. Guardaba todo en cajas de cartón etiquetadas con su letra apretada. Facturas, garantías, documentos importantes. Encontré la caja de zapatos donde guardaba los papeles del carro. Ahí estaba la tarjeta de circulación, dentro de una bolsita de plástico transparente. La saqué con manos temblorosas y leí el nombre del propietario. Ramiro Mendoza Fuentes. No Gloria. No Beto. Ramiro. Nunca habíamos hecho el cambio de nombre. Después de la muerte de Ramiro, yo estaba tan destrozada que lo único que hice fue el papeleo básico. El acta de defunción, el certificado del IMSS, la pensión de viudez. Nadie me dijo que tenía que cambiar la tarjeta de circulación. O tal vez me lo dijeron y yo no escuché, perdida como estaba en mi dolor. Pero ahora eso significaba algo. El carro seguía legalmente a nombre de un muerto. Y yo, Gloria Mendoza, viuda de Ramírez, era la albacea universal del testamento de mi esposo. Ramiro me había dejado todo a mí. La casa, las cuentas de banco, los muebles, las herramientas, todo. Y eso incluía el carro. Cerré la caja de zapatos y la guardé en mi ropero, debajo de las cobijas de invierno donde nadie buscaría. Todavía no sabía qué iba a hacer con esa información, pero saber que la tenía me dio un poquito de paz. Era como tener un as bajo la manga, una carta escondida que podía sacar cuando llegara el momento correcto. Esa noche soñé con Ramiro. Estaba sentado en el tsuru, en el asiento del conductor donde siempre se sentaba antes de que le empezara a doler la espalda. Tenía un cigarro encendido entre los dedos y me miraba por el espejo retrovisor. No decía nada, solo me miraba con esos ojos cafés que conocí hace casi 50 años, moviendo la cabeza de un lado a otro, despacio, como decepcionado. Desperté con el corazón acelerado y las sábanas mojadas de sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Me quedé sentada en la cama, respirando hondo, tratando de calmar los latidos que me retumbaban en el pecho. «Ya sé, viejo», susurré en la oscuridad. «Ya sé que me dejé pisotear, pero es mi hijo, ¿entiendes? Es la sangre de mi sangre». Ramiro no contestó, obviamente, pero en mi corazón sentí que él estaba ahí, en algún lugar, esperando a que yo dejara de ser tan mansa y empezara a defender lo que era mío. Me levanté de la cama y caminé hacia el buró. Abrí el cajón y busqué entre las medicinas, los pañuelos, los rosarios que nunca uso. Al fondo, envuelto en un pañuelo de algodón, encontré lo que buscaba. Un llavero extra del tsuru. Ramiro siempre había sido precavido. «Por si las moscas», decía cada vez que hacía una copia de algo importante. Tenía llaves extra de la casa, del garaje, del taller, de todo. Y del carro también. Este llavero tenía un santito de San Cristóbal colgando, el patrón de los viajeros. Ramiro lo había comprado en un puesto de la basílica cuando fuimos a darle gracias a la Virgencita, porque se curó de una apendicitis. Apreté el llavero en mi mano hasta que me dolió. El metal frío del santo se me clavó en la palma. Pero ese dolor me hizo sentir viva, despierta, presente. Eran las 5 de la mañana cuando bajé al garaje. Todavía estaba oscuro afuera, y el frío de la madrugada me caló hasta los huesos.
Llevaba puesta mi bata de franela y mis pantuflas viejas, esas que tienen un hoyo en el dedo gordo pero que son las más cómodas que tengo. El tsuru estaba ahí, cubierto de una capa fina de polvo. Lo miré como se mira a un viejo amigo al que no ves hace mucho tiempo. Me acerqué y pasé la mano por el cofre, dejando una línea limpia entre el polvo. «Hola, viejo», le dije al carro como si pudiera oírme. «Perdón por tenerte tan abandonado». Metí la llave en la cerradura de la puerta del conductor. Giró perfectamente, como si la hubieran usado ayer. Me senté en el asiento de vinil que crujió bajo mi peso. El olor me golpeó como una ola. Tabaco viejo, cuero gastado. Ese perfume indefinible que tienen los carros que han sido amados. Me quedé ahí sentada, con las manos en el volante, respirando. Afuera, el cielo empezaba así a clarear por el oriente, pintando las nubes de rosa y naranja. Adentro del carro, en mi pequeño refugio de recuerdos, sentí que el tiempo se detenía. Metí la llave en el encendido. Dudé un segundo. El motor no había arrancado en semanas. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si se había arruinado por falta de uso? Los carros viejos son como las personas viejas. Si los dejas quietos mucho tiempo, se empiezan a morir. Giré la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego rugió a la vida con un ronroneo que me llenó de alegría. El tsuru seguía funcionando. Seguía vivo. Como yo. Me quedé ahí un rato, con el motor encendido, escuchando ese sonido familiar que era como una canción de cuna para mi alma maltratada. Luego apagué el carro, salí del garaje y volví a mi recámara antes de que amaneciera por completo. Todavía no era el momento de actuar. Pero ahora sabía que tenía opciones. Sabía que no estaba tan indefensa como Beto y Marisol creían. Sabía que el carro funcionaba, que las llaves extra existían, que los papeles estaban en orden. Y sabía algo más. Necesitaba ayuda. Ayuda legal, profesional, de alguien que entendiera de testamentos y herencias y propiedades. Alguien en quien pudiera confiar. Pensé en mi sobrina Lucía. Es la hija de mi hermano menor, el que murió de un infarto hace 10 años. Lucía estudió Derecho en la UNAM, se recibió con mención honorífica y ahora tiene su propio despacho en la colonia Roma. Es abogada de verdad, no de esas de anuncio de periódico que te estafan y te dejan peor de cómo estabas. No la había visto desde el funeral de Ramiro. Beto no la soporta. Dice que es una feminista amargada que odias a los hombres. La verdad es que Lucía simplemente no se deja de nadie. Y eso a Beto le molesta porque él está acostumbrado a que las mujeres le obedezcan sin chistar. Busqué el número de Lucía en mi libreta de teléfonos, esa libreta vieja de pasta dura que tengo desde los años 80. Marqué el número en el teléfono de la casa, rezando para que todavía funcionara. Contestó al tercer timbrazo. Despacho Jurídico Mendoza. Buenas tardes. Lucía. Soy tu tía Gloria. Hubo un silencio breve, y luego escuché su voz calentarse con genuino cariño. Tía, ¿cómo está? Qué gusto escucharla. Hace mucho que no hablamos. Sí, mi hija. Hace mucho. Oye, Lucía, necesito que me ayudes con algo. Es un asunto legal, de los papeles de tu tío Ramiro. Claro, tía. Dígame. Le conté todo. Le conté de las llaves, del gancho alto, de las palabras de Beto, de la cámara de vigilancia, del carro que estaba usando sin mi permiso. Lucía me escuchó sin interrumpir, haciendo solo pequeños sonidos de asentimiento para que yo supiera que seguía ahí.
Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego Lucía suspiró. Tía, lo que me está contando es muy grave. No solo es una falta de respeto hacia usted. Es posible que sea abuso patrimonial. Beto está usando bienes que no le pertenecen y está restringiendo su libertad de movimiento. Eso puede tener consecuencias legales. Pero es mi hijo, Lucía. No quiero meterlo a la cárcel. No tiene que llegar a eso, tía, pero sí necesitamos revisar los documentos y ver cuáles son sus opciones. ¿Tiene usted el testamento de mi tío Ramiro? Sí, aquí lo tengo guardado. Perfecto. ¿Puedo pasar a verla mañana? Necesito revisar esos papeles personalmente. Quedamos de vernos al día siguiente a las 4 de la tarde, cuando Beto estaría en su oficina y Marisol en el salón de belleza, donde pasa más tiempo que en su propia casa. Esa noche dormí mejor que en semanas. Seguía teniendo miedo, pero era un miedo diferente. Ya no era el miedo de la víctima que espera el siguiente golpe. Era el miedo del soldado antes de la batalla, mezclado con algo que se parecía mucho a la esperanza. Lucía llegó puntual, como siempre. Traía un portafolios de cuero negro y un vestido sastre gris que la hacía ver profesional, pero no intimidante. Me dio un abrazo largo y apretado que casi me saca las lágrimas. «Tía, está usted muy flaca», me dijo mirándome con preocupación. «¿Está comiendo bien?» «Hago lo que puedo, mi hija. Ya sabes cómo es la vida de viuda». Nos sentamos en la sala y le serví un café con galletas Marías. Ella sacó los papeles del portafolios y me pidió el testamento de Ramiro. Lo saqué del ropero y se lo entregué con manos que temblaban un poco. Lucía leyó el documento en silencio, frunciendo el ceño de vez en cuando, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminó, levantó la vista y me miró con una expresión que no supe interpretar. «Tía, ¿usted sabía que hay una cláusula especial en este testamento?» «¿Una cláusula?» «No, mi hija. Tu tío se encargó de todo eso. Yo solo firmé donde me dijeron». Lucía me mostró una página del documento, señalando un párrafo con el dedo. Aquí dice, y leo textualmente: «En caso de que cualquiera de mis hijos intente despojar a mi esposa Gloria de sus bienes, propiedades o recursos económicos mediante engaño, coacción o abuso de confianza, dicho hijo quedará automáticamente excluido de cualquier participación en mi herencia, pasando su parte íntegra a mi esposa o, en su defecto, a las instituciones de beneficencia que ella designe». Me quedé helada. No sabía que ese párrafo existía. Ramiro nunca me lo mencionó. Tal vez pensó que nunca sería necesario, que nuestros hijos jamás nos harían algo así. «¿Entiendes lo que significa esto, tía?», preguntó Lucía guardando el documento con cuidado. «Tu esposo te protegió desde la tumba. Él sabía, o sospechaba, que algo así podía pasar. Y dejó todo preparado para que tú tuvieras las herramientas para defenderte». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Ramiro. Mi Ramiro. Siempre cuidándome, siempre pensando en mí, incluso cuando ya no estaba aquí para hacerlo en persona. «Pero Lucía, yo no quiero quitarle la herencia a Beto. Es mi hijo, con todos sus defectos». «No tiene que hacerlo, tía, pero puede usarlo como protección. Ahora mismo, Beto cree que tiene todo el poder. Cree que usted está sola, vulnerable, sin recursos. No sabe que usted tiene esta carta bajo la manga. Cuando lo sepa, las cosas van a cambiar». «¿Y qué hay del carro?». Lucía sonrió. «El carro sigue a nombre de mi tío Ramiro.
Legalmente, usted como albacea tiene el control total sobre ese vehículo. Beto no puede venderlo, transferirlo ni usarlo sin su autorización expresa. Y si lo ha estado usando sin permiso, eso es apropiación indebida de bienes. ¿Qué debo hacer? Por ahora nada. Déjeme investigar un poco más y preparar la documentación necesaria. Pero, tía, necesito que me prometa una cosa. ¿Qué cosa? Que no va a dejarse intimidar más. Que va a empezar a documentar todo lo que Beto y Marisol le hacen o le dicen. Fechas, horas, testigos si los hay. Esa información puede ser crucial más adelante. Lucía se fue al anochecer, dejándome con un folder lleno de fotocopias y una cabeza llena de pensamientos. Me senté en el sillón de la sala, mirando la cámara de vigilancia que Beto había instalado en la esquina. «Grábame todo lo que quieras, mi hijo», susurré mirando directamente a la lente. «Porque lo que viene lo vas a querer ver una y otra vez para creer que de verdad pasó. No tuve que esperar mucho para que las cosas se pusieran feas». Beto apareció 3 días después, furioso, con la cara roja y las venas del cuello hinchadas como cuando era adolescente, y le prohibía salir de noche. «¿Quién movió el carro?», gritó desde la puerta de la cocina sin siquiera saludar. Yo estaba pelando chayotes para una sopa. No levanté la vista. «Buenos días, mi hijo. ¿Quieres un café?» «No quiero ningún café. Te pregunté quién movió el maldito carro». Ahora sí lo miré. Tenía el pelo revuelto, la corbata chueca, y olías a sudor y a desesperación. «No sé de qué me hablas, Beto». «Las llantas tienen polvo del garaje, mamá. Alguien lo encendió». «¿Tienes otra llave? ¿Le diste una copia a alguien?» «Ya te dije que no sé de qué me hablas. El carro lleva semanas sin moverse, porque tú me quitaste las llaves. ¿Recuerdas? Las colgaste en el gancho alto donde no puedo alcanzarlas». Beto me miró con desconfianza, tratando de detectar la mentira en mis ojos. «Pero yo he criado hijos, he negociado con vendedores tramposos en el mercado. He sobrevivido a un matrimonio de casi 50 años. Sé cómo poner cara de inocente cuando es necesario». «Más te vale que sea cierto», gruñó dando media vuelta. «Ese carro no se mueve hasta que yo diga. ¿Entendiste?» «Sí, mi hijo». Se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Yo seguí pelando mis chayotes, tranquila por fuera, pero por dentro el corazón me latía como tambor de banda de guerra. Esa noche, Beto regresó. Esta vez no venía solo. Traía a Marisol, y los dos cargaban cajas de cartón y bolsas de plástico. «¿Qué es todo eso?», pregunté desde el sillón donde estaba viendo mi telenovela. «Cosas del garaje de la casa», dijo Marisol sin mirarme. «Necesitamos espacio y aquí sobra lugar». Empezaron a meter las cajas a mi casa sin pedir permiso, sin explicar nada. Las apilaron en el cuarto que era de Beto cuando era niño, ese que ahora uso para guardar mis costuras y mis tejidos. «Oigan, ese cuarto es mío», protesté levantándome del sillón. «No pueden llenarlo de chunches sin avisarme». Beto me miró como se miras a un mosquito molesto. «Es tu casa, mamá, pero nosotros pagamos la luz y el agua. Tenemos derecho a usar un cuarto». Eso era mentira. Yo pagaba todos los servicios con mi pensión de viudez. Ellos no aportaban ni un centavo. Pero no me dejaron protestar. Siguieron metiendo cajas hasta que el cuarto quedó tan lleno que apenas se podía abrir la puerta. Cuando se fueron, revisé las cajas. Estaban llenas de ropa vieja, juguetes rotos de los nietos, papeles
y más papeles. Era basura, pura basura que no cabía en su casa de fraccionamiento, porque ya la tenían llena de cosas inútiles. Me habían convertido en su bodega personal. Primero me quitaron el carro, luego me pusieron una cámara, y ahora llenaban mi casa de su mugrero. ¿Qué seguía? ¿Meterme a un asilo para quedarse con todo? La idea me golpeó como un rayo. Claro, eso era exactamente lo que querían. Por eso me trataban así. Por eso me hacían sentir inútil e incapaz. Querían que yo me rindiera. Que yo misma pidiera irme a una casa de retiro para que ellos pudieran vender la casa, el carro, todo lo que Ramiro y yo juntamos en una vida de trabajo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa vieja que cruje como los huesos de una anciana. Y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Mi teléfono fijo tiene una función que nunca uso, la de escuchar mensajes de la contestadora. Pero esa noche, sin saber por qué, decidí revisarla. Había un mensaje que se había grabado esa tarde, mientras yo estaba en el baño. Era la voz de Beto hablando con Marisol, probablemente pensando que habían colgado bien. Si vendemos el carro y la casa de mi mamá, salimos de todas las deudas. Ella ya ni se entera de nada. Hay que moverle antes de que se le ocurra dejárselo todo a la Lucía esa. ¿Y cómo le hacemos?, preguntaba la voz de Marisol. Tu mamá todavía está bastante lúcida para ser tan vieja. No por mucho tiempo. Ya conseguí un doctor que puede certificar que tiene demencia senil. Con eso podemos tramitar la tutela legal y tomar control de todos sus bienes. ¿Y si se niega a ir al doctor? No se va la Kevie a negar. Vamos a decirle que es un chequeo de rutina. Ya sabes cómo es. Se cree todo lo que le decimos. La grabación terminó. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se me venía encima. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el niño que crié con tanto amor, al que le limpié las lágrimas cuando lo dejaba su primera novia, al que le presté dinero para todos sus negocios fracasados. Ese hijo estaba planeando declararme loca para robarme todo. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde que murió Ramiro. Lloré por el hijo que perdí. No por muerte, sino por traición. Lloré por la ingenua que fui durante tantos años, creyendo que el amor de madre era suficiente para mantener a salvo a mi familia. Lloré por la vejez que me hacía vulnerable, por los años que me habían robado la fuerza para defenderme. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en otra cosa, algo más frío y más duro. No era odio exactamente, era determinación. La determinación de no dejarme pisotear más, de no permitir que me convirtieran en un títere, de luchar con las pocas fuerzas que me quedaban. Marqué el número de Lucía. Eran las 3 de la mañana, pero ella contestó de inmediato. «Tía, ¿está bien? ¿Qué pasó?» «Lucía, mija, necesito que vengas mañana temprano. Tengo algo que tienes que escuchar». Al día siguiente, Lucía llegó antes de las 8 de la mañana. Le puse la grabación del teléfono y la vi palidecer mientras la escuchaba. «Tía, esto es gravísimo. Lo que Beto está planeando es un delito. Se llama fraude procesal y abuso de persona en estado de vulnerabilidad. Con esta grabación y los documentos del testamento, podemos detenerlo antes de que actúe. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a cambiar las cerraduras de la casa. Beto no puede entrar aquí sin su permiso. Segundo,
Voy a contactar a un notario de confianza para asegurar que todos sus documentos estén en orden. Tercero, necesito que me dé acceso a la grabadora del teléfono para hacer una copia legal de esa conversación. ¿Y el carro? Lucía sonrió con esa sonrisa de abogada que sabe que tiene un caso ganador. El carro lo vamos a recuperar hoy mismo. Usted tiene las llaves extra y los papeles que demuestran que es la propietaria legal. Vamos a sacarlo del garaje y llevarlo a un lugar seguro hasta que todo esto se resuelva. ¿Qué hay de mis otros hijos? Es cierto, no les he hablado de ellos. Tengo 2 hijos más aparte de Beto. Carmelita, que vive en Guadalajara con su esposo y sus 3 hijas, y Ernesto, que trabaja en una plataforma petrolera en Campeche y solo viene a tierra cada 2 meses. Ninguno de los 2 sabe lo que está pasando. Beto se encargó de aislarme de ellos, diciendo que no había que preocuparlos con los achaques de la vejez. Necesitamos contactarlos, dijo Lucía. Son sus hijos también y tienen derecho a saber lo que su hermano está haciendo. Además, pueden ser testigos importantes si esto llega a tribunales. Esa tarde, mientras Beto estaba en su oficina y Marisol en su salón de belleza, Lucía y yo pusimos el plan en acción. Llamé a Carmelita y a Ernesto. Les conté todo sin escatimar detalles y escuché sus reacciones de horror e indignación a través del teléfono. «Voy para allá, mamá», dijo Carmelita llorando. «Tomo el primer avión que encuentre. Pido permiso de emergencia», dijo Ernesto con la voz temblorosa de rabia. «Mi hermano me va a escuchar». Mientras tanto, Lucía trajo a un cerrajero de confianza que cambió todas las chapas de la casa en menos de 1 hora. Luego fuimos al garaje. Abrí el Tsuru con mi llave extra y lo encendí. El motor ronroneó como un gato contento de ver a su dueña. «¿Sabe manejar todavía, tía?», preguntó Lucía subiéndose al asiento del copiloto. «Mi hija, yo aprendí a manejar antes de que tú nacieras. Esto es como andar en bicicleta, no se olvida». Manejé despacio, con cuidado, sintiendo el volante familiar entre mis manos. El carro olía igual que siempre, a tabaco viejo, a cuero gastado, a Ramiro. Pero ahora también olía hasta Victoria. Llevamos el Tsuru al estacionamiento del despacho de Lucía, donde estaría seguro hasta que resolviéramos el asunto legal. Luego regresamos a mi casa a esperar. No tuvimos que esperar mucho. Beto llegó esa noche, furioso como nunca lo había visto. Su llave no entraba en la cerradura nueva y estuvo tocando el timbre durante 10 minutos antes de que yo decidiera abrir. «¿Qué demonios pasa, mamá? ¿Por qué cambiaste las chapas? ¿Y dónde está el carro?». Yo estaba parada en el umbral de la puerta, bloqueándole la entrada. Detrás de mí, en la sala, Lucía estaba sentada con un folder de documentos sobre las piernas. «El carro está en un lugar seguro», dije con voz firme. «Y las chapas las cambié porque esta es mi casa y yo decido quién entra y quién no». «¿Tu casa? Mamá, ¿te volviste loca? Déjame pasar». «No». La palabra sonó más fuerte de lo que esperaba. Beto parpadeó confundido. No estaba acostumbrado a que yo le dijera que no. «¿Cómo que no?». «Que no vas a entrar a mi casa, Beto. No hasta que hablemos de algunas cosas». «¿Qué cosas?». «Mamá, ya basta de tonterías. Muévete». Intentó empujarme a un lado, pero Lucía apareció detrás de mí. «Buenas noches, primo», dijo ella con esa voz de abogada que usa en los tribunales. «Te sugiero que no toques a tu madre».
Cualquier agresión física será documentada y reportada a las autoridades. Beto la miró con odio puro. ¿Qué haces tú aquí? Esto es un asunto de familia. Soy familia, Beto, y soy la abogada de tu madre. ¿Abogada? ¿Para qué necesita mi mamá una abogada? Lucía dio un paso adelante, poniéndose junto a mí. Para protegerse de ti, Beto. Tenemos grabaciones de tus conversaciones con Marisol. Sabemos que estás planeando declararla mentalmente incapaz para tomar control de sus bienes. Eso es un delito federal. La cara de Beto se puso blanca como el papel. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. También sabemos que has estado usando el carro de tu padre sin autorización de tu madre, que es la albacea legal del testamento. Eso es apropiación indebida de bienes. Eso no. Ustedes no entienden. Entendemos perfectamente. Interrumpí yo, sorprendiéndome de lo fuerte que sonaba mi propia voz. Entendemos que querías robarme todo lo que tu padre y yo juntamos en una vida de trabajo. Entendemos que me ibas a encerrar en un asilo para quedarte con la casa. Entendemos que para ti, yo ya no sirvo para nada excepto para darte dinero. Mamá, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Beto. Di un paso hacia él, mirándolo a los ojos por primera vez en años sin sentirme pequeña o intimidada. Tu padre dejó una cláusula en su testamento. Si cualquiera de sus hijos intentaba despojarme de mis bienes, ese hijo quedaba automáticamente desheredado. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Ramiro te conocía tan bien que previó exactamente lo que ibas a hacer? Beto retrocedió como si lo hubiera abofeteado. No, papá no haría eso. Sí lo hizo, porque él me amaba de verdad, Beto. Me amaba lo suficiente para protegerme incluso desde la tumba, y yo fui tan tonta que creí que tú también me amabas así. Hubo un silencio largo, pesado, lleno de todo lo que no se había dicho durante años. Beto me miraba con una expresión que no supe interpretar. ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Culpa? Tal vez las tres cosas juntas. Mamá, yo nunca quise... ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Díganme en los comentarios, porque yo todavía no sé si hice bien o mal. La puerta de la calle se abrió y entraron Carmelita y Ernesto. Mi hija había tomado el primer vuelo desde Guadalajara y mi hijo había conseguido un helicóptero de la empresa petrolera que lo trajo directo a la ciudad. Los dos se veían cansados, preocupados y furiosos con su hermano mayor. ¿Es cierto lo que nos dijo mamá?, preguntó Ernesto parándose frente a Beto con los puños apretados. ¿La ibas a encerrar para robarte todo? Tú no entiendes, Neto. Estoy hasta el cuello de deudas. Los negocios no han salido bien y... ¿Y la solución es robarle a tu propia madre?, gritó Carmelita. ¿Declararla loca cuando está más cuerda que tú? ¿Quitarle el carro de papá, que es lo único que le queda de él? Beto se derrumbó. Literalmente. Se dejó caer en los escalones de la entrada, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. No sentí lástima. Debería haberla sentido, supongo. Es mi hijo, la sangre de mi sangre, el niño que crié con tanto amor. Pero en ese momento, viéndolo ahí tirado llorando, solo sentí un vacío enorme donde antes había habido esperanza. «Vete a tu casa, Beto», le dije con voz cansada. «Mañana vamos a hablar de lo que sigue, pero esta noche, vete». Él levantó la cara. Tenía los ojos rojos y las mejillas mojadas. «Mamá, perdóname. Por favor, perdóname».
El perdón se gana con hechos, no con lágrimas. Ya hablaremos mañana. Carmelita y Ernesto se quedaron conmigo esa noche. Platicamos hasta las 3 de la mañana. Lloramos juntos. Nos reímos de recuerdos viejos. Nos prometimos que nunca más íbamos a permitir que la familia se rompiera así. Lucía se fue a su casa, pero quedó de regresar temprano para la reunión con Beto. Cuando por fin me acosté, exhausta pero extrañamente tranquila, miré la foto de Ramiro que tengo en el buró. Es una foto vieja, de cuando cumplimos 25 años de casados. Él lleva su camisa de cuadros favorita y yo un vestido floreado que ya no me queda. Los dos estamos sonriendo como tontos, felices, sin saber que la vida nos tenía tantas pruebas guardadas. Lo logré, viejo. Le susurré a la foto. Me defendí. Ojalá estuvieras orgulloso de mí. No esperaba respuesta, obviamente, pero juraría que, por un segundo, vi que la foto me guiñaba un ojo. Han pasado 6 meses desde aquella noche. La vida ha cambiado mucho, pero no de la manera que esperaba. Resulta que cuando uno planta semillas de honestidad, a veces brotan flores que ni siquiera imaginaba. Beto no fue a la cárcel. Lucía y yo decidimos no presentar cargos formales, con una condición: que él entrara a terapia psicológica y pagara todas las deudas que había acumulado, sin arrastrar a nadie más. También tuvo que firmar un documento renunciando a cualquier reclamo sobre mis bienes mientras yo viva. Marisol lo dejó, como era de esperarse. Resultó que ella no lo quería así él. Quería el dinero que él ya no iba a tener. Se fue con un vendedor de seguros que conoció en una fiesta y se llevó a los nietos a vivir a Querétaro. Beto los ve cada 2 semanas, cuando puede. Mi hijo ha cambiado. No completamente, porque la gente no cambia de la noche a la mañana como en las películas. Pero ya no me mira con condescendencia. Ya no me habla como si yo fuera una niña tonta. Ya no me quita las cosas pensando que sabe mejor que yo lo que me conviene. El otro día vino a visitarme y me trajo un pastel de 3 leches que él mismo hizo. Sí, Beto cocinando. ¿Quién lo hubiera dicho? El pastel estaba un poco aguado y demasiado dulce, pero me lo comí enterito porque supe que lo había hecho con cariño. Con ese cariño que yo creí perdido para siempre, pero que solo estaba enterrado, bajo capas y capas de ambición mal encaminada. El churu sigue conmigo. Lo recuperamos del estacionamiento de Lucía y ahora está en mi garaje, donde siempre estuvo. Lo manejo todos los sábados al mercado, los domingos a misa y los miércoles a visitar a mi comadre Esperanza, que también está sola desde que enviudó. El carro sigue oliendo a tabaco viejo, a cuero gastado, a Ramiro. No le he limpiado el cenicero que todavía tiene ceniza de hace más de 3 años. Es mi manera de mantener a mi esposo cerca, de sentir que sigue ahí conmigo, aunque sea solo en forma de recuerdo y de olor. Carmelita viene a verme cada mes desde Guadalajara. Ernesto llama todos los domingos sin falta, aunque esté en medio del mar en su plataforma petrolera. Y Lucía se ha convertido en mi compañera de almuerzo los viernes, cuando cerramos su despacho temprano y vamos a comer tacos al pastor a un puesto que descubrimos cerca del Zócalo. La cámara de vigilancia ya no está. La quité el mismo día que cambiamos las chapas. Ahora la única que me vigila es mi gata Canela, una gatita naranja que adopté del refugio municipal y que me sigue a todas partes como si fuera mi guardaespaldas personal. Las llaves del carro ya no están en el gancho alto. Las tengo en mi bolsa, junto a mis lentes, mi cartera y mis pastillas para la presión. Las cargo conmigo a todas partes,
no porque tenga miedo de que alguien me las quite otra vez, sino porque representan algo más grande que un juego de llaves. Representan mi libertad, mi derecho a ir y venir como se me antoje, mi poder de decisión sobre mi propia vida. Eso que Beto creyó que podía quitarme colgando un pedazo de metal en un gancho alto. Si conocen a alguien que está pasando por algo así, compartan esta historia. Y no olviden suscribirse para más historias reales. Aquí las escuchamos, aquí nos cuidamos entre todas. A veces me siento en el tsuru, en el garaje, con el motor apagado. Solo para estar ahí, cierro los ojos y respiro el olor a tabaco viejo. Y me imagino que Ramiro está sentado a mi lado, fumando su Raleigh, sin filtro, mirándome con esos ojos cafés que siempre me hicieron sentir segura. Lo logramos, viejo. Le digo a veces en voz alta. El carro sigue jalando. Y yo también. Porque eso es lo que somos las mujeres de mi generación. Carros viejos que siguen jalando. Nos abollan, nos rayan, nos quieren mandar al deshuesadero. Pero seguimos andando. Seguimos llevando a la gente a donde necesita ir. Seguimos funcionando, aunque el mundo nos diga que ya no servimos para nada. La otra noche soñé otra vez con Ramiro, pero esta vez no estaba serio, ni decepcionado. Estaba sonriendo, con su cigarro entre los dedos, sentado en el asiento del copiloto del tsuru. Llevaba su camisa de cuadros favorita, esa que le regalé en su cumpleaños número 50 y que usó hasta que se le hicieron agujeros en los codos. ¿A dónde vamos, vieja?, me preguntó en el sueño. «A dónde nos lleve el camino», le contesté encendiendo el motor. Y manejamos juntos por una carretera que no tenía fin, con el sol cayendo por el horizonte y las ventanas abiertas dejando entrar el aire fresco del atardecer. Pasamos por pueblos que no conocía, por montañas verdes, por playas de arena blanca, el mar que nunca llegamos a ver juntos en vida. Lo vimos en ese sueño, azul y brillante, extendiéndose hasta el infinito. Desperté llorando, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de esas que limpian el alma y te dejan lista para un nuevo día. Tengo 71 años. Me duelen los hombros, la espalda, las rodillas. A veces se me olvidan las cosas y tengo que hacer listas para acordarme de qué día es. Pero sigo aquí, sigo manejando mi carro viejo, cocinando mis guisos, cuidando a mi gata, visitando a mis amigas. Sigo viva. Y mientras siga viva, nadie, absolutamente nadie, me vas a quitar las llaves de mi propia vida. El otro día Beto vino a Sech a ayudarme a colgar una foto nueva en la pared. Es una foto de toda la familia reunida, tomada el mes pasado en el cumpleaños de Carmelita. Estamos todos. Mis 3 hijos, mis 4 nietos, Lucía, mi gata Canela colándose en la esquina. Y yo en el centro, con mi mejor blusa y mis aretes de filigrana que me regaló Ramiro en nuestro aniversario número 40. Mientras Beto taladraba la pared para poner el clavo, me miró de reojo. «Mamá, ¿me perdonas? ¿De verdad me perdonas por todo lo que te hice?» Lo miré. Vi al niño de 5 años que me pedía perdón cuando rompía un plato. Vi al adolescente que lloraba en mi hombro cuando lo dejó su primera novia. Vi al hombre de 47 años que se equivocó feo, pero que está tratando de enmendarse. «Te perdoné hace mucho, mi hijo», le dije. «Pero el perdón no borra las consecuencias. Tenemos que vivir con lo que hicimos, tú y yo. Tú con tus errores y yo con los míos». «¿Cuáles errores tuyos, mamá?»,
Tú no hiciste nada malo. Hice muchos errores, Beto. Te di todo sin enseñarte a ganarlo. Te protegí de las consecuencias de tus actos cuando debí dejar que aprendieras. Te quise tanto que te convertí en un hombre que no sabía querer. Pero también cometí el error de dejarme tratar como trapo viejo, de no poner límites, de pensar que el amor de madre significa aguantar todo sin chistar. Eso también estuvo mal. Beto se quedó callado, con el taladro en la mano, mirándome con ojos brillantes. Vi en su cara algo que no había visto en años. Respeto. No el respeto fingido que ponía delante de sus amigos cuando hablaba de mi viejita, sino respeto real, el que se gana con acciones y no con palabras. Pero todavía estamos a tiempo de aprender, continué. Los dos, porque mientras uno respire, siempre hay tiempo de hacerlo mejor. Tu padre me lo dijo antes de morir, ¿sabes? Me dijo que tuvieras cuidado contigo, que tenías el corazón frío. Yo no le quise creer porque eras mi hijo, mi sangre, pero él tenía razón. Lo bueno es que los corazones fríos se pueden calentar si uno les pone suficiente amor y suficientes consecuencias. Colgamos la foto juntos. Quedó chueca la primera vez y tuvimos que ajustarla 3 veces, hasta que quedó derecha. Pero al final, ahí estaba. Nuestra familia, imperfecta y rota y remendada, pero nuestra. Esa noche me senté en el tsuru por última vez. No para escapar ni para esconderme, sino para despedirme. «Viejo», le dije al fantasma de Ramiro que siempre siento en ese carro. «Creo que ya estoy lista para seguir adelante. No para olvidarte, nunca para olvidarte. Pero sí para vivir sin aferrarme al dolor». El silencio del garaje me respondió, pero no fue un silencio vacío. Fue un silencio lleno de presencia, de amor, de todo lo que compartimos durante casi 50 años de matrimonio. Bajé del carro, cerré la puerta con cuidado y apagué la luz del garaje. Mañana tengo cita con el doctor para mi chequeo anual. Voy a ir manejando mi tsuru, sola, como lo he hecho toda la vida. Voy a estacionarme en doble fila si es necesario, porque nunca hay lugar en ese hospital. Voy a caminar despacio hasta el consultorio porque mis rodillas ya no son lo que eran. Pero voy a ir, con mis propias llaves, en mi propio carro, tomando mis propias decisiones. Porque eso es lo que hacemos las mujeres como yo. Seguimos adelante, un día a la vez, con las llaves bien agarradas en la mano y el corazón abierto a lo que venga. «Ya no sirves para nada», me dijo mi hijo aquella mañana. Tenía razón en una cosa, ya no sirvo para dejarme pisotear. Y eso, mis queridas, es lo más útil que he aprendido en 71 años de vida. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Y recuerden, si alguien les dice que ya no sirven para nada, es porque tienen miedo de lo mucho que todavía pueden hacer. Las quiero. Cuídense. Y nunca, nunca dejen que nadie les quite las llaves de su vida.